En la vida todos tenemos momentos de cambio. Todos tenemos momentos de cambio. Algunas crisis ya usted sabe que vienen, como esas que estoy hablando. Le llaman las crisis de desarrollo, las crisis puntuales, pero a veces ocurren crisis no puntuales, cosas que usted no se espera. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. Esta muchacha va el domingo a la iglesia con sus padres, se va para la universidad y la llaman el lunes para decirle: tu mamá estaba cruzando la calle y un auto le golpeó y murió. Eso es una crisis no puntual. Usted no se la espera. Pero a todos nos pasan. Las crisis accidentales, esas crisis no puntuales, nos llegan. Y cada vez que usted tiene una crisis, usted tiene que tomar decisiones. A veces usted no las quiere tomar, pero tiene que tomar decisiones. El pastor le puede decir que a veces uno está trabajando con una familia que tienen una persona encamada por muchos años, esa persona está deteriorando y usted le dice: bueno, quizá es hora de que ustedes empiecen a hacer planes. Pastor, pero que usted está diciendo que papi se va a morir. Bueno, él lleva 10 años en cama. Le dejan de hablar a uno por un par de semanas, ¿sabe? Se molestan. Hasta que vuelven. Sí, pastor, papi está deteriorando. Es difícil, ¿entiende? Pero de entre todas las crisis que nosotros enfrentamos, hay algunas que marcan el punto donde no hay vuelta atrás. Hay momentos en la vida que usted toma una decisión y usted sabe que después de ese punto no hay vuelta atrás. Quizá usted ha visto por ahí algunos vehículos, jeeps, como le dicen aquí, jipetas, como le dicen en la República Dominicana, que se llaman Rubicon. ¿Usted ha visto ese nombre, verdad? ¿Usted sabe a qué se refiere eso? Hubo un general romano que se llamó Julio César. No le voy a hacer toda la historia porque es muy larga. La cuestión es que él era demasiado carismático, llamaba mucho la atención. Entonces lo mandan a una guerra que seguramente él iba a perder. Y lo mandan a lo que hoy es Francia, Galia, a enfrentar más de 20 tribus galas, al mando de un hombre que se llamaba Vincentorix. Y todo el mundo pensaba que Julio César iba a perder y ganó. Y después de 9 años de guerra, él lleva preso en un carretón a Vincentorix. Y viene de la Galia, pasa por la Galia Cisalpina, y cuando está en el norte de Italia le dicen: tienes que desmantelar tu ejército para poder entrar a Italia. Si no desmantelas tu ejército, lo vamos a tomar como una declaración de guerra. Y la línea estaba en un río que no es grandísimo, que se llama el Rubicón. Y le dijeron: no te tires, no cruces. Y el senador romano tenía nada más que al general Pompeyo, que había ganado grandes guerras. Y estaba cotizado como el mejor general romano. Y César dijo: ya tiré los dados, o sea, ya me la jugué. Y cruzó el Rubicón. Y ahí comenzó una guerra civil que terminó con Julio César siendo el nuevo líder. En latín, Caesar. Todavía
nosotros tenemos nombres de líderes de países que vienen del César. El zar viene de César. César viene de César. Pero él sabía que cuando cruzara el Rubicón no había vuelta atrás. La vida no iba a volver a ser igual. El pueblo de Israel estuvo peregrinando por 40 años en el desierto. ¿Y por qué 40 años? Porque cuando salieron de la esclavitud, dirigidos por Moisés, usted saca a la gente de la esclavitud, pero ¿cómo le saca a la gente de la esclavitud de adentro? Estaban acostumbraditos como una persona que sale de la cárcel y llega a la casa y duerme en el suelo porque no se acostumbra a la cama. Entonces la gente romantizaba la esclavitud y decían, ay, qué bien estábamos cuando estábamos mal. ¿Te acuerdas cuando estábamos mal? Qué bien estábamos. Y le decían a la gente, muchachos, aquello era un buffet, como si tú estuvieras ahí en Ponderosa, un buffet todos los días y comíamos de todo. ¡Mentira! Quizá una vez al año cuando había una fiesta, quizá una vez cada 15, 20 años cuando se inauguraba un nuevo faraón. Estaban recordando cosas que nunca pasaron. Y llegó un momento que dijo, con esta gente, Dios dijo, con esta gente no puedes tomar la tierra prometida porque tienen mentalidad de esclavo. Tú necesitas gente que tengan hambre de libertad. Aquella generación murió en el desierto. De los que salieron, nada más 2, Josué y Caleb, sobrevivieron. Y Josué se convirtió en el sustituto de Moisés. Si él tenía como 20 años cuando salió de Egipto y 40 años en el desierto, Josué tenía la tierna edad de 60 y algo. Para que usted no se sienta mal, ¿ves? Nos dice Josué, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero, aunque se habían hecho preparativos, ya habían tenido algunas guerras en lo que se llama la Transjordania, lo que hoy es el país de Jordania, y tenía un grupo de personas que ya estaban adiestradas, había temor. ¿Podré llenar los zapatos de Moisés? Seguir a un gran líder no es fácil. ¿Podré culminar el proceso de liberación que empezamos? ¿O vamos a morir en el desierto? ¿Podré vencer o voy a ser derrotado? Y Dios, que sabe todas las cosas, sabía que él tenía miedo. Y por eso le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el versículo 9 dice, no temas. Usted no le dice a nadie, no temas, a menos que tenga miedo. Si usted es una persona que no tiene gota de miedo, usted no le va a decir, no tengas miedo. El hecho de que Dios le haya tenido que decir, no temas, quiere decir que Josué tenía temor. Otro río, como el Rubicón. Y si lo paso, no hay vuelta atrás. La vida jamás va a volver a ser igual. La vida jamás va a volver a ser igual. Este es el punto del cual no se puede regresar. Moisés ha muerto. Josué es el nuevo líder. Su nombre quiere decir Jehová salva.
Y él le cree a Dios. No solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios. Y pasa el Jordán. Y pasa el Jordán. Y pasa el pueblo, los sacerdotes y los levitas al frente. Pasa el arca del pacto. Pasa el pueblo. Y comenzaron a tomar posesión de la tierra que Dios le dio. Jamás volvieron a peregrinar por el desierto. ¿Me escuchó bien? Jamás volvieron a peregrinar por el desierto. Aquella etapa acabó para nunca regresar. Porque el río marcaba el punto desde el cual, cuando usted lo trasciende, no se puede volver atrás. Josué dirigió al pueblo a entrar a la tierra prometida. Cuando usted va a Israel, de acuerdo a la tradición, hay un pedacito del Jordán que queda al sureste de Jericó, al norte del Mar Muerto. Usted puede ir y visitar el lugar. El río Jordán no es muy grande. En esa parte no tiene ni 30 pies de lado a lado. ¿Y por qué eso es importante? Porque este lado es Israel y aquel lado es Jordania. Y acá hay militares israelitas y allí al otro lado hay militares jordanos. De acuerdo a la tradición, en ese recodo fue que el pueblo de Israel pasó a tomar la tierra. Pero yo le voy a decir algo que yo dudo que usted haya escuchado antes. ¿Sabe por qué hoy en ese lugar hay uno de los lugares más visitados por los turistas que van a Israel? ¿Sabe por qué? Porque ese mismo recodo es donde unos 1200 años después ministró un hombre extraño que vestía con pieles, que comía chapulines, esperanzas, tostaditas, con miel y sal, que se llamaba Juan el Bautista. Y en ese mismo lugar por donde pasó el primer Josué, otro hombre que tenía un nombre parecido, el equivalente arameo a Josué, Yeshua, fue bautizado en el mismo lugar, en el mismo río, en el río Jordán, en ese mismo sitio. Y así como el primer Josué tuvo una palabra de Dios que le dio una comisión: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. El segundo Josué, el segundo Yeshua, escuchó cuando Dios le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Momentos de cambio. Hasta ese momento Jesús había pasado inadvertido. El hijo de un obrero. Pues el hijo de ese señor, sin jamás haber ido a Jerusalén, sin haber estudiado con rabinos algunos, pasa por este momento y se convierte en el rabino más importante de su época. Y un rabino como ningún otro. Porque se supone que para usted ser rabino, usted fuera a donde un rabino importante le hiciera una pregunta teológica como: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la persona lo reclutaba con la respuesta y usted tenía que pasar de 3 a 4 años caminando con ese rabino hasta que ese rabino le decía: ¿estás listo? Jesús no hizo nada de eso. La literatura judía nada más recuerda a uno que otro rabino que hacía milagros. Uno se llamaba Oni, el hacedor de círculos. Pero Jesús tenía poder. En el griego del Nuevo Testamento hay 2 palabras para poder. Una es dinamis, de donde viene dinámico, de donde viene dinamita, que es una fuerza. Pero la otra es exusía,
Exusía quiere decir fuera de la naturaleza. Cuando el texto dice que Jesús tenía autoridad, no está diciendo que tenía dinamis. Y Jesús tenía ese poder explosivo, lo tenía. Pero cuando dice que tenía autoridad, es que desde dentro de él había algo que salía de su naturaleza, que cuando él le hablaba a la gente entendía que eso venía de parte de Dios. Exusía, autoridad. Que Jesús hablaba con autoridad. Y le hablaba con autoridad hasta los demonios, hasta la naturaleza. Le decía a los vientos, hasta aquí llegaron, cálmense. Le decía a los poquitos de pan, multiplíquense. Jesús revoluciona en poco tiempo todo lo que es la Tierra Santa. Pero hay algo que usted quizá no tiene claro. La Tierra Santa es una tierra ocupada militarmente por un ejército extranjero. Como hoy Ucrania está ocupada por los rusos. Así mismo. Usted sabe que había bases militares en el tiempo de Jesús. Una de las bases militares es una ciudad que las ruinas son una maravilla. Se llamaba Cesarea del Mar o Cesarea Marítima. Esa era la base militar de los romanos. Habían unos poquitos soldados al lado del templo en un lugar que se llamaba la Fortaleza Antonia, que llevaba el nombre de Marco Antonio. Sí, el de Cleopatra, ese mismo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que no solamente habían bases militares, habían ciudades exclusivas donde nada más podían vivir romanos. Entonces, usted podía tener una ciudad pobre como Magdala y al lado Tiberíades. En Magdala la gente vivía en grutas, en cuevas. En Tiberíades habían grandes edificios, anfiteatros, templos a los dioses romanos. ¿Y usted sabe con qué se pagaba la construcción de esas ciudades romanas? Con los impuestos de los judíos. Usted pagaba con los impuestos para ser oprimido. ¿Y usted sabe con qué se pagaba el ejército de ocupación? ¿Lo adivinó? Con el dinero de la gente dominada. Por eso la Tierra Santa era un barril de pólvora. Lo que faltaba era una chispa para que comenzara una guerra, y la guerra comenzó en el año 66, terminó con la destrucción de Jerusalén. Jesús sabe que la situación es tensa. Jesús sabe que hay gente que prefieren matarlo a él antes de que los romanos pensaran que él iba a comenzar una revolución y vinieran a matar miles de personas. Pero cuando usted va a Lucas capítulo 9, versículo 51, dice que a pesar de que Jesús sabía el peligro, la Biblia nos dice, la versión Reina Valera tradicional lo dice de una manera muy poética, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Una vez más, el punto que si tomo esta decisión no hay vuelta atrás. Me la jugué. César dijo, ya tiré los dados, ya jugué. Jesús afirmó su rostro y comenzó el camino a Jerusalén. ¿Cuándo llega Jesús a entrar a Jerusalén? Yo le dije que había un cuartel militar que se llamaba la Fortaleza Antonia. Todavía quedan ruinas de la Fortaleza Antonia. Cuando usted va por la Vía Dolorosa, hay una parte que queda de la Fortaleza Antonia. Pues el gobernador militar, que en aquel momento se llamaba Poncio Tiberio Pilato, vivía, ¿dónde? En Cesarea del Mar. Y había un día que él venía con refuerzos militares para ocupar la ciudad y llenar la ciudad de soldados y tranquilizar a la gente. ¿Y qué día entraba el gobernador militar con los refuerzos militares a Jerusalén? El domingo antes de la Pascua. Jesús está haciendo una contramanifestación.
mientras por el lado norte de la ciudad entran los militares a caballo, con sus pendones, con sus lanzas, con sus espadas, con sus escudos, haciendo un derroche de fuerza, lo que en Castilla la Vieja llama un show of force, para decirle a la gente, quédense tranquilos. Por el lado sur de la ciudad, desde un pequeño bosque de olivos que todavía existe, Jesús cruza, bajando del monte, pasando el lecho de un río seco que cuando llueve se llena de agua, subiendo por las escalinatas del templo. Los militares venían a caballo, que se veía como un instrumento de guerra, como si fuera un tanque hoy. Jesús venía montado en un burrito. Los militares venían con armas, Jesús venía pacífico. Los militares inspiraban miedo, pero Jesús inspiraba devoción. A su paso, dice la Biblia, y cuando desataban el pollino, el burrito, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, la gente extendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Usted entendió esto espiritualmente. Ahora escúchelo materialmente. Están entrando los militares por el norte para apaciguar cualquier rebelión. Y la gente está gritando, bendito el Rey. Pues declararon la revolución. Entonces le dicen los fariseos, no digan eso, maestro, reprende a tus discípulos. No digas eso, que si los romanos lo escuchan, y Jesús dice, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que él no iba a sobrevivir esa semana. La gente lo había llamado rey. Para los romanos nada más había un rey, que en aquel momento era el emperador Tiberio, uno de los hombres más corruptos en la historia del Imperio Romano. Un degenerado. Jesús no quería morir. La Biblia nos dice que él lloró y le dijo a Dios, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Una copa siempre es juicio en la Biblia. Pero cuando entendió que era la voluntad de Dios, con valentía se esforzó y venció el miedo y Dios estuvo con él. Qué interesante, ¿verdad? César cruzó un río y la vida jamás fue igual. Josué cruzó un río. Su vida nunca fue igual. Jesús, quien fue bautizado en ese mismo río, entró a la ciudad de Jerusalén. Y el mundo jamás ha sido igual. Porque Jesús fue a morir para con su muerte matar a la muerte. Él fue a sufrir la muerte para acabar con todas las muertes. Él fue a sufrir la muerte por medio de la cual la muerte ha perdido su aguijón. El punto es cuando usted llega ahí, no se puede volver atrás. Con mucho respeto, con mucho amor, yo le digo,
a ustedes que están aquí. Y en particular hay una persona que nos está viendo que Dios le ha hablado. Tanto usted que nos está viendo como ustedes que están aquí, entre nosotros hay personas que hoy es ese momento de cruzar el río. Yo no sé cuál es tu Jordán. Yo no sé cuál es tu Jordán. Yo no sé cuán profundo o peligroso sea. Hoy es el momento de cruzar la línea de la cual no se puede volver atrás. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.